Para poder confeccionar la parte delantera en el capitonado, primero vamos a cortar nuestras bolsas. Aquí tengo mi molde, así estaría completo, pero yo necesito sacar una vista. Voy a medir 5 centímetros de la línea sin costura hacia adelante y la voy a dividir. Esta pieza las voy a cortar de capitonado y estas piezas las voy a cortar de forro. Así estoy obteniendo mis vistas y le voy a dejar costura aquí en la parte donde vamos a unir ambas piezas. Las bolsas de ambos lados me tienen que quedar de esta manera. Y ahora las voy a colocar derecho con derecho para poder unirlas por aquí. Voy a consumir la costura que dejé y uno con una puntada recta de extremo a extremo. Inicio y termino con un remate. Normalmente cuando trabajamos dos tejidos diferentes, el más fuerte o el menos delicado va en la parte de los impelentes de la máquina, rozando con la placa. Ya que me quedó de esta manera, ahora voy a abrir mi forro y le voy a pasar un pespunte de este lado, del lado del forro, manteniendo la costura hacia esa dirección. Bajo mi aguja y le doy un pespunte a un 16avo. Quito exceso de hilos y aquí mi bolsa ya me está quedando con vista. Ya que la tenemos de esa manera, vamos a utilizar nuestra pieza delantera de capitonado, ubicando la sisa, la parte del cuello. Este es nuestro centro. En la parte de abajo tenemos este corte para meter cardigan y en donde vamos a colocar la bolsa es aquí. Ya aprendimos cómo colocar una bolsa simple de un vivo. Ahora, pues aprovechando este corte que tenemos para el costadillo, vamos a hacerlo de una forma distinta. Ahora vamos a introducir un cierre en esta bolsa. El cierre va a tener la medida de mi abertura. De hecho, aquí en la bolsa ya la estoy marcando. Voy a encarar derecho con derecho. Y este es el cierre que voy a utilizar. Reforzado, en mi caso la abertura es de 15 centímetros y el cierre también mide 15 centímetros. Ya ubiqué esta medida de la abertura. Lo que ahora voy a hacer es coser 1 centímetro, me voy a ir en recto, me detengo en la abertura y coso nuevamente 1 centímetro hacia adentro. Ya de forma práctica se vería de esta manera. Bajo mi aguja en el punto donde voy a comenzar a coser, doy mi remate, no pasando el centímetro que tengo de costura. Bajo mi aguja, volteo mi pieza, acomodo para que estos me queden al mismo ras y voy avanzando en recto. Me voy a detener aquí en este punto. Ya que llegué, bajo mi aguja, volteo mi pieza y nuevamente doy mi remate. Así es como se va a ver mi costura. Ahora voy a realizar dos pequeños cortes. Estos van a ser en diagonal desde el vértice de aquí de la costura hacia adentro. Van a formar esta diagonal, aproximadamente de medio centímetro de separación entre la costura y el punto de la muesca. Y del otro lado lo mismo. Marco mi inclinación. Recordemos que todos estos piquetitos, estas muescas deben ser muy exactas. No debo pasar del vértice de costura, pero me debo acercar lo más posible. Algo así.
y del otro lado lo mismo. Esto me va a ayudar a que cuando yo voltee mi pieza, las esquinas queden totalmente en pico y la tela no se me abulte en ese punto. Ahora lo que voy a hacer es voltear la bolsa. Yo aquí tengo marcado el punto de inicio y el punto de terminado. Probablemente aquí en la cámara no se alcanza a ver bien, pero si levanto un poquito mi pieza, aquí me voy a dar cuenta en dónde termina. Y bueno, ya teniendo nuestras piezas en vivo, es más fácil poder identificarlo. Lo que ahora vamos a hacer es que así tal cual como lo tenemos, únicamente volteamos, mantenemos la costura en esta dirección, vamos a dar un pespunte a un 16avo del lado de mi bolsa. Y voy a cuidar no pasarme del punto donde estoy iniciando ni tampoco donde estoy terminando. Es más, si puedo comenzar 1 milímetro antes y también detenerme 1 milímetro antes, está perfecto para no ocasionar ahí después alguna arruga. Meto la bolsa, acomodo mis piezas, bajo la aguja, comienzo con un pequeño remate. En el capitonado o este tipo de tejidos vamos a tener cuidado de que en donde demos la costura ya no vamos a poder quitar esas puntadas porque se quedan marcadas, muy marcadas en la tela. Entonces vamos a hacerlo con cuidado para evitar descoser. Aquí voy a ubicar dónde voy a terminar y me detengo 1 milímetro antes. Con un remate saco mi pieza y quito exceso de hilo. Así es como quedó mi costura. Ahora ya que lo tengo así, la voy a voltear hacia atrás y este centímetro que tenemos aquí cosido me va a dar este efecto. Sacamos bien la tela para que nos quede este vértice bien marcadito, así. En la parte de acá hacemos exactamente lo mismo. Volteamos, sacamos bien el vértice para que mi costura se vea cuadrada y no tenga ninguna complicación al coser. Como estamos midiendo bien de dónde a dónde estamos cosiendo, en este punto de los vértices no se nos han hecho arrugas. Así se ve por la parte delantera, por el lado derecho, y por la parte interna así es como se está viendo mi bolsa. Ahora vamos a coser la otra parte. Voy a colocar mi cierre por debajo de mi pieza. El ras de mi bolsa me va a quedar al ras del cierre. El carrito o el seguro me debe quedar hacia arriba, en dirección a la sisa. Lo voy a introducir y el ras del cierre me va a quedar al ras de mi pieza de esta manera. Y como les comentaba, el ras de la bolsa me queda justito arriba de los dientes. Voy a voltear un poquito para verlo desde otro ángulo. Aquí en este punto, el seguro inferior de mi cierre me debe quedar al ras de mi costura, de esta manera. Aquí tengo 1 centímetro de costura en esta parte, en el cual puedo detenerlo con un alfiler, cuidando que no pase más del centímetro de costura porque si no se va a ver en la chamarra cuando terminemos de confeccionar. Ya que lo tengo listo, ahí lo puedo sujetar. Y en la parte de arriba hago exactamente lo mismo. Acomodo y también vamos a cuidar que el cierre nos quede al ras de nuestra pieza en este punto y que el seguro superior de nuestro cierre, que es este de aquí, también nos quede al ras de la abertura de nuestra bolsa, de esta manera. Ahí también podemos colocar un alfilercito para asegurar.
Recuerden que estos son provisionales únicamente. Conforme vamos adquiriendo experiencia, pues son menos necesarios los alfileres. Así es como nos va a quedar nuestro cierre. Ahora vamos a voltear y lo vamos a coser por la parte interna. Lo primero que voy a hacer es entrar en este punto. Voy a medir mi pie prensatelas para que me quede justito debajo del seguro del cierre. De esta manera. Aquí está mi tope y mi pie prensatelas me debe quedar justito ahí al ras. Quito el alfiler y comienzo a coser con un remate. Desde el borde de mi pieza avanzo y ahora el pespunte que voy a dar en recto por todo lo largo del cierre va a ser aquí, justito al ras, a un 16avo. Entonces, ya que llego a ese punto, voy a bajar mi aguja, volteo mi pieza, lo voy a ir dando por aquí. Verifico que mi cierre esté derechito, que mi pieza de abajo también. Aquí lo sostengo y comienzo a un 16avo del borde. Y también mido que pase mi medio centímetro después del seguro del cierre, que va a ser la medida por donde va a caber mi pie prensatelas al ras. Volteo, aquí mi pie prensatelas cabe perfectamente y voy nuevamente entrando. No me olvido de quitar mi alfiler antes de coser por ahí. Y termino con un remate. Así es como se ve mi pieza por la parte interna. Ya quedó en este punto sujeto mi cierre, ya no se levanta. Y por el derecho se ve de la siguiente forma. Esta puntada que acabamos de realizar simula un vivo grueso, pero ahora ya estamos añadiendo nuestro cierre, teniendo mayor seguridad. Ahora vamos a la segunda pieza de nuestra bolsa, que es la que nos va a cubrir. Vamos a voltear nuestra pieza, necesitamos verla por la parte interna. Ya que la tenemos de esta forma, ahora vamos a colocar nuestra segunda parte. Esta segunda pieza también tiene vista y la vamos a encarar así, derecho con derecho. Estas piezas nos van a coincidir exactamente, ya que fueron cortadas con el mismo molde. Y aquí lo que vamos a hacer es cerrar. Aquí por la parte superior ya están unidas nuestras piezas y lo que vamos a hacer es sujetar ambas piezas de la bolsa. Y vamos a cerrar en recto, bueno, manteniendo una puntada recta, pero siguiendo la curva de la bolsa, llegamos aquí y hacia atrás. Tenemos varias opciones para hacerlo. La primera es únicamente respetando nuestro centímetro de costura. Y en la parte de abajo también, respetando nuestro centímetro de costura para llegar aquí. Sin embargo, vamos a hacer un ejemplo. Voy a sujetar con un alfiler, suponiendo que estamos únicamente marcando nuestro centímetro de costura. Así es como me quedaría mi pieza, a 1 centímetro. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa por la parte frontal. Voy a abrir mi bolsa y como yo unía 1 centímetro, voy a entrar. Mi unión está hasta acá abajo,
a 1 centímetro. Aquí es donde puse mi alfiler. Entonces esta parte del cierre se alcanza a ver. Lo que puedo hacer es cerrar lo más pegadito que pueda mi cierre para que quede sujeta de esta forma. En lugar de coser a 1 centímetro, voy a coser más arriba para que cuando yo abra mi cierre también ya quede envuelto. Y en la parte superior lo mismo, para que no se alcance a ver estos terminados del cierre. Lo que voy a hacer es sujetarlos así con la bolsa, con la segunda parte. Entonces para ello puedo determinar cuál es la medida que necesito para sujetar la pieza de mi cierre. En este caso va a ser lo más pegadito que podamos a la costura que realizamos, que serían 2 centímetros. Entonces aquí pues marcamos que la costura va a ser a 2 centímetros. Y en la parte de abajo voy a quitar mi alfiler. En la parte de abajo yo necesitaría 2 centímetros y medio, lo más pegadito que se pueda. Y entonces desde estos 2 centímetros y medio ya puedo marcar la forma de mi bolsa, ya sea que lo degrade a la medida que tengo o que simplemente lo cose en recto. Aquí tengo opciones para poder confeccionar. En la parte de arriba lo mismo. Lo que voy a hacer es que con curva francesa voy a degradar esta medida a mi bolsa, respetando la forma que esta tiene. No es necesario cortar estos excesos, de hecho las piezas de las bolsas van a ir cambiando su medida o cambiando su confección dependiendo de cuál sea su terminado. Ya que las tenemos así, ahora sí podemos cerrar nuestra bolsa. Voy a comenzar desde arriba. Lo primero que tengo que cuidar es que estén alineadas las piezas aquí en el costado. Tienen que estar a la misma altura y en la parte de arriba también deben estar a la misma altura. Ahora, únicamente sujeto las piezas de la bolsa. El delantero lo voy a bajar. Solo coso por las piezas de la bolsa. Y voy a ir siguiendo mi línea de costura. Iniciando con un remate. Y continúo hasta que se degrade con la medida que tenía anteriormente. Aquí sí voy a ir quitando toda esta pieza de la chamarra para que únicamente esté cosiendo la bolsa. Puedo coser a 1 centímetro, que es mi medida de costura. Ya que llego aquí al vértice voy a dar un remate. Estos remates me ayudan a que la puntada sea más fuerte y que las bolsas no se descosan con facilidad. Salgo y quito exceso de hilo. Ya está la curva, ahora me voy a ir a lo recto. También entro en mi centímetro. Nuevamente empiezo con remate. Quito la pieza de la chamarra, únicamente me quedo con las bolsas. Y voy avanzando. Aquí ya me encontré con la línea que acabo de marcar, entonces voy siguiéndola para confeccionar lo más pegadito posible a mi cierre. Y termino con un remate. Aquí en esta parte de la bolsa, en caso de que la hayamos trazado de forma redonda, entonces lo único que vamos a hacer es seguir la forma que tiene. No hay ninguna complicación, únicamente al cerrar se sigue la forma de la cual patronamos nuestra bolsa. Y aquí mi bolsa ya quedó totalmente cerrada. Así luce por la parte interna, pero por el delantero
ya se ve de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es sujetar esta parte del cierre que aún me queda volando. Voy a cerrar, voy a subir el seguro de mi cierre, lo acomodo en el lugar en el que va. Y aquí ya va cosido mi costadillo, voy a colocar derecho con derecho. Esta parte del cierre ya se sujeta cuando paso mi centímetro de unión entre costadillo y pieza delantera, pero si aún no tenemos la seguridad de que se nos quede fijo y sentimos que se nos va a mover, entonces lo que vamos a hacer es, antes de coser nuestro costadillo, vamos a darle aquí una puntadita a medio centímetro para que se sujete nuestro cierre. Más vale tener este tipo de precauciones para que se vayan viendo nuestras costuras de calidad. Repito, esta puntada únicamente fue para sujetar. Ya que tengo de esta manera mi cierre, en este punto ya está sujeto, ahora voy a unir la parte del costadillo. Para ello, preferiblemente vamos a utilizar el pie prensatelas para cierres justamente, en el cual tenemos solamente la mitad de la patita. Aquí yo ya lo cambié en mi máquina y vamos a ver cuál es el resultado. Esto lo vamos a utilizar porque nos va a permitir coser al ras de nuestro cierre y no antes o al ras de nuestra pieza, sino que lo va a hacer lo más juntito posible, o por lo menos el ir consumiendo nuestro centímetro que tenemos de costura. Si lo hacemos con el pie prensatelas normal, que es este de aquí, vamos a ir cosiendo y no me va a permitir acercarme, ya que la patita que tenemos del lado donde tenemos el cierre, donde está el cierre, probablemente nos moleste o nos estorbe para coser. Por ello es importante hacerlo con el de cierre. Además de que también aquí, al momento de que vamos a coser, lo tenemos que hacer en 1 centímetro en el cual cosimos y hacia abajo. Si nosotros cosemos con este pie prensatelas, vamos a coser de esta manera. La aguja va a ir pasando por aquí en medio y no nos va a permitir acercarnos a nuestro objetivo. Estas son algunas de las razones por las que lo hacemos con este pie prensatelas, para mayor comodidad. Voy a comenzar desde abajo y me voy a ubicar en mi centímetro de costura y ahí voy a comenzar con un remate. Voy acomodando mi pieza para que esta siempre me vaya quedando al mismo ras. Aquí ya sentí que voy a llegar a la bolsa. Voy a tratar de quitar mi aleta para no coser sobre ella. Yo quiero coser lo más cerquita que se pueda del cierre, pero no sobre la aleta. Voy acomodando, haciéndola a un ladito, siempre respetando mi centímetro. Aquí ya estoy sintiendo que llegué al topecito de mi cierre, el carrito, al que le llamamos carrito. Lo que voy a hacer entonces es levantar mi pieza, levantar un poquito mi pie prensatelas y bajarlo, ubicar, aquí ya lo encontré y lo voy a bajar. La parte de abajo ya la tengo unida. Eso me va a permitir que aquí pueda terminar de coser sin ninguna complicación. Vuelvo a acomodar en donde estaba, cosiendo mis piezas y nuevamente ajusto y voy avanzando a mi centímetro. Aquí ya no me está estorbando esa pieza. Voy a ir cuidando que las costuras de mi capitonado también me vayan coincidiendo para darle mayor calidad a mi prenda.
y aquí termino con un remate. Por el derecho así es como se va a ver la unión de mi costadillo. Este cierre, este pie prensatelas que utilicé me está ayudando a que vaya quedando la costura lo más pegadito posible al cierre y no se vea aquí espacios de tela de cierre, sino que se vea la costura limpia. Aquí, si nos damos cuenta, estamos utilizando el centímetro que habíamos dejado. Aquí está pegadito al doblez. Y en la parte de abajo lo mismo, está pegadito aquí en donde comenzamos el doblez de la bolsa. Nuestro cierre ya queda oculto por este vivo. Voy a abrir, meto la mano y aquí ya estoy viendo tela de chamarra. No estoy viendo forro, ese lo tengo más al fondo, tanto arriba como abajo. Meto la mano y tengo un terminado limpio. De esta manera vamos a confeccionar ambos lados de nuestra chamarra. Ya que acabé de dar el terminado, voy a volver a mi pie prensatelas normal. Lo que ahora sigue es unir la espalda de capitonado a esta parte del costadillo. Entonces tomo mi pieza y la hago coincidir colocándola cara con cara, derecho con derecho. Nuevamente uno 1 centímetro y lo hago en recto. Inicié con remate, también voy a terminar con remate. Aquí ya tengo unida la primera parte de la espalda del costadillo, ahora nos vamos a la otra. En la espalda también colocamos la pieza opuesta del delantero. Y aquí, como detalle adicional, vamos a ir cuidando en la medida de lo posible que las costuras del capitonado nos vayan coincidiendo para darle un mejor acabado. Así es como se van a ver las costuras al terminar, prácticamente sobre la misma medida. Ahora, en cada una de estas líneas de costura de unión tenemos como opción el dar un pespunte con el propósito de adornar. Este lo podemos hacer de la siguiente forma, únicamente lo voy a ejemplificar porque yo quiero que mi chamarra se quede así sin pespuntes. Lo que voy a hacer es colocar a un costado de la línea de unión el pie prensatelas y darle una puntada. Empezamos con remate y avanzamos y avanzamos y avanzamos. Entonces esta costura va a quedar paralela a nuestra línea de unión. Esto es a lo que conocemos como un pespunte. Si tenemos más dudas sobre el tema, lo podemos platicar en clase. Ahora lo que nos queda es unir nuestros hombros. Vamos a tomar el hombro de la espalda y lo vamos a encarar derecho con el hombro de nuestro delantero. Aquí en este punto solitas las piezas se nos van acomodando, ya teniéndolo en la mano elaborado, vamos viendo que solito ya va tomando forma. Iniciamos y terminamos con remate. Este mismo paso lo voy a repetir en ambos hombros, tanto en el derecho como el izquierdo. Recuerden ir respetando la costura de 1 centímetro. En este punto mi chamarra se ve prácticamente como si fuera un chaleco. Ya tenemos los terminados de las bolsas y de la unión entre delantero, costadillo y espalda. En este momento lo ideal sería medírnoslo para ver cómo nos queda de la sisa, del hombro, del largo, incluso del ancho, y ver si aún podemos realizar alguna modificación antes de seguir avanzando. Como un paréntesis muy rápido, aquí estoy en la pieza del forro, en donde dejamos la abertura para la bolsa. Debido a que dimos el terminado con vivo y cierre, esta abertura no la vamos a utilizar, entonces lo que ahorita vamos a hacer es rápidamente cerrarlas. Lo único que voy a hacer es continuar la línea que me está uniendo estas piezas. Voy a ubicarme en donde tengo mi línea de costura.
empiezo con remate y así continúo hasta cerrarla. Esto lo voy a hacer en ambos lados. Termino también con un remate para asegurar.